Bienvenido a este quinto video de la serie de técnicas de casos de prueba correspondientes al capítulo 4 del nivel básico de ISTQB. En videos anteriores te mostramos las técnicas más relevantes de caja negra. Vimos partición de clases de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión y diagramas de transición de estado. Recuerde que estos videos los puede ver en nuestro canal en YouTube. En este video nos concentraremos en las técnicas de caja blanca y específicamente en las dos primeras, la cobertura de sentencia y la cobertura de rama o de decisión. Hablaremos entonces sobre los aspectos básicos de ambas técnicas. Comencemos describiendo lo que es la caja blanca. La caja blanca son aquellas técnicas que se aplican cuando el probador tiene acceso a la caja, es decir, al código. Por esa razón, el probador que utiliza estas técnicas es el mismo desarrollador o codificador. Los casos de prueba están centrados en probar la estructura interna del código. Por esta razón, la caja blanca también se le conoce como técnica estructural. Súper importante, a través de estas técnicas debemos medir la cobertura del código. La cobertura del código es una medida expresada en porcentaje que nos indica cuánto del código ha sido ejecutado por los casos de prueba. Tanto la cobertura de sentencia como la cobertura de decisión están basadas en su flujo de control. Por esa razón, es pertinente que hablemos algo sobre esta estructura, sobre el flujo de control. El flujo de control es la representación gráfica de los segmentos de programa. Está compuesto por dos elementos, los nodos y las aristas. Los nodos representan sentencias o grupos de sentencias que se realizan en un momento dado, mientras las aristas representan la transferencia del flujo de control. Finalmente, el resultado que se logra a través de las mismas herramientas de desarrollo de software es una visión en conjunto del código del programa, ¿sí?, que permite no solamente medir la cobertura, sino también detectar anomalías. Recuerde que este flujo de control, este grafo dirigido, se obtiene a partir de las mismas herramientas que utiliza el desarrollador para lograr su código. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que tenemos un segmento de programa muy sencillo que consta de estas instrucciones. Realicemos el análisis y llevemos este segmento de programa a su grafo dirigido o su flujo de control. Como observarán, tiene una simple instrucción de inicio, una definición de una variable, un if, sencillo con su elf asociado, ¿sí? Por lo tanto, si siguiéramos la secuencia de este código, realizaríamos la siguiente instrucción, haríamos la asignación y preguntaríamos si se cumple esta condición. En este momento es posible que haya un cambio en el flujo de control, por lo tanto, estas instrucciones se harán juntas en una secuencia y las marcaremos con el número 1. Si se cumple esta condición, haremos todo lo que está incluido dentro de él. Sí, lo marcaremos como las instrucciones asociadas con la secuencia 2. De no cumplirse, se ejecutarían las sentencias que están dentro del else. Marquemos estas instrucciones con el número 3. Finalmente, el enif se logra, se llega, se alcanza y se termina el segmento de programa, marcados como el número 4. Por esa razón, el segmento de programa asociado a este código, el grafo dirigido asociado a este código, se grafica de la siguiente manera. Un if comienza con todas las sentencias asociadas en el orden 1. Si se cumple, hácelo con las instrucciones agrupadas en el orden 2. Si no se cumple, hacen el 3. Y finalmente, este if con else finaliza y termina el procedimiento. Ahora sí, retomemos lo que estábamos hablando. Recuerden, técnicas de caja blanca, y vamos a centrarnos en la cobertura de sentencia y de decisión. Hablemos primero sobre la cobertura de sentencia.
La cobertura de sentencia, como su nombre lo dice, está centrado en probar las sentencias o instrucciones dentro del código y se trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿qué casos o cuántos casos de prueba son necesarios de tal manera que se logre un porcentaje especificado de cobertura del código existente, de cobertura de la sentencia de un código existente? Recuerde que esta técnica de diseño de casos de prueba está basada en el flujo de control que acabamos de ver. ¿Cómo medimos la cobertura? La cobertura de sentencia se mide como el número de sentencias visitadas sobre el número total de sentencias por 100. El objetivo de esta técnica o el criterio de salida es lograr una cobertura especificada, que en el mejor de los casos sería el 100% de la cobertura. Pero miremos esto con un ejemplo. Tenemos el siguiente grafo dirigido que procede o que fue obtenido a partir de un segmento de programa. Y tenemos la siguiente pregunta: ¿cuántos casos de prueba se requieren para lograr una cobertura de sentencia del 100%? Recuerde que la cobertura de sentencia del 100% se concentra en la ejecución de todas las sentencias del código. Recuerde que las sentencias del código están incluidas en todos los nodos de este grafo dirigido. Por lo tanto, nuestro objetivo es diseñar tantos casos de prueba o el menor número de casos de prueba para lograr la mejor cobertura, es decir, visitar todas las sentencias por lo menos una vez. Entonces, comenzando desde la instrucción 1, pasamos por la 3, 6, 7, 8. Tenemos el primer caso de prueba. Segundo caso de prueba. Igualmente, comenzando por el grupo de sentencias 1, nos vamos por el otro lado, sentencia 2, grupo de sentencia 4, 5 y 8. Para este grafo dirigido, que corresponde a un segmento de programa, se requieren 2 casos de prueba para lograr una cobertura de sentencia del 100%. Recuerde, el objetivo de la cobertura de sentencia es visitar todos los nodos por lo menos una vez. Hablemos de la cobertura de decisión. La cobertura de decisión o de rama, en vez de concentrarse en los nodos, en las sentencias, se concentra en el flujo de control, en las decisiones, es decir, las aristas, ¿sí? Por lo tanto, se pretende lograr lo que es la cobertura de rama. Igualmente está basado en el flujo de control. ¿Y cómo calculo la cobertura? La cobertura de decisión o de rama se calcula como el número de ramas visitadas sobre el número total de ramas por 100. Igualmente, al igual que la cobertura de sentencia, tiene un objetivo, tiene unos criterios de salida, pero en este caso es lograr una cobertura de todas las decisiones. Pero veamos un ejemplo. Para el mismo grafo de la técnica anterior, tratemos de responder la siguiente pregunta: ¿cuántos casos de prueba se requieren para lograr una cobertura de decisión o de rama del 100%? Recuerde, en este momento no nos vamos a concentrar en los nodos, sino en las aristas. Por lo tanto, el número de casos de prueba podría aumentar. Este sería un caso de prueba en donde hemos cubierto todas las aristas. Igualmente debemos pasar por los nodos, pero nuestro foco es visitar todas las aristas por lo menos una vez. 2, 3 y 4. Para lograr una cobertura de decisión del 100%, para este grafo dirigido para este segmento de programa se requieren 4 casos de prueba. Observe que casi siempre la cobertura de decisión es más exhaustiva que la cobertura de sentencia. Muy bien. Esto es todo por ahora. Con este video hemos concluido todas las técnicas de casos de prueba. No se pierda el siguiente video en el cual hablaremos sobre las técnicas basadas en la experiencia. Muchas gracias.